Y damos la bienvenida a Freddy Trujillo. Él es dirigente social de organizaciones de comerciantes minoristas de Ibarra. Bienvenido, Freddy. Qué gusto tenerte aquí a los tiempos. Sí, gracias Samantha por el espacio, gracias a Radio Medio Mundo, una importante medio de comunicación alternativa que existe pocos, pero que es muy importante que estos espacios tengan el apoyo debido y bueno, eh, gustoso de estar por acá otra vez. Freddy, nosotros quisiéramos un poco conversar contigo y te hemos invitado un poco para conversar sobre la situación de los comerciantes minoristas. Tú, a breves rasgos, ¿qué se podría decir de la situación, un balance del comercio en Ibarra? Mira, decirte que pues la situación real, tocando fondo de cómo el comerciante minorista atraviesa la peor situación de crisis financiera, de crisis total prácticamente. Hay gente que está a quebrado, o sea, no tengo las cifras exactas, pero es evidente, ¿no? Cómo se desploma prácticamente la economía a nivel de microemprendimientos, ¿no? De tiendas porque a la par que no hay el apoyo, digamos, de financiamiento de parte de organismos del Estado, eh, nos vemos evocados a una situación casi de vacunas por los chulqueros. Aquí en Imbabura, pues, y en todo el país, vemos la presencia de muchos chulqueros que la necesidad ha obligado prácticamente a que la gente tome esta última decisión de endeudarse en una situación muy contraria a la situación que no favorece, más bien es desfavorable y muchos se someten por lo que no hay financiamiento a nivel de instituciones como el Banco del Estado, ¿no es cierto? Eso hace que prácticamente muchos negocios hayan cerrado a la par tenemos la presencia de negocios como el Tuti, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son empresas que prácticamente compiten con precios que son, Más baratos. no son competitivos con la realidad de que vive y adquiere el comerciante, porque el comerciante minorista de los productos nos llega a otros precios. Entonces tenemos esa grave competencia desleal. Freddy, ustedes en estos últimos meses los hemos visto activos frente a esta decisión de la unidad de las organizaciones sociales. Estuvimos en la rueda de prensa hace algunos días donde se constituyó un frente de organizaciones progresistas de Imbabura para apoyar a la candidata Luisa González del Progresismo. ¿Cuál fue, cómo se logró esta unidad, este frente de varias organizaciones que fueron decenas que asistieron ahí en esta rueda de prensa? Sí, prácticamente este fin de semana, con la llegada del candidato vicepresidente Diego Borja, se confluyó en un mandato popular, ¿no? En un mandato que demanda las organizaciones sociales, en este caso de comerciantes minoristas, de pobladores, de profesionales, de sectores de los indígenas y campesinos, ¿no? Como la FISI. Es importante que vayamos nuevamente retomando la unidad, porque solo con la unidad podemos enfrentar estos desafíos que tenemos actualmente, ¿no? Y de los cuales estamos ya, muchos ya no podemos, ya no aguantar, el país no aguanta más esta situación caótica, ¿no? Y de debacle económica a la cual nos hemos sometido. Es el campo, es el agro, es el microempresario, es el pequeño emprendedor, los que nos vemos afectados prácticamente de esta regresión prácticamente de derechos y de esta falta de visión y planificación de las autoridades. Se ve actualmente pues solamente un despliegue de actividades de parte del gobierno, ¿no? Inclusive hasta ellos. Yo hoy vi una nota en donde se ha desvinculado a muchos tenientes políticos, ¿no? Justo en esta temporada. O sea, hasta en eso tienen desaciertos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, solamente es clientelismo político. Ellos no están planificando, están haciendo esto por oferta de campaña, llegando hacia a los sectores más vulnerables y a lo cual hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas, a nuestro pueblo, a que no caigamos en este clientelismo político. ¿Por qué? Porque prácticamente es que nos están comprando el voto y eso hay que entenderlo. O sea, eso es lo que estamos conversando con la gente, ¿no? Que ahorita les están ofreciendo becas, les están ofreciendo bonos, les están regalando una cosa por aquí, otra cosa por acá, pero en realidad eso nos va a costar mucho después, porque eso es una compra de conciencia.
Hay que estar muy despiertos en eso, hago un llamado a eso a la ciudadanía. Freddy, estas organizaciones, ¿cómo confluyeron? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes le hacen a la candidata del progresismo, Luisa González? Claro, se ha confluido en un mandato popular que, como lo digo, o sea, hay muchas demandas que tienen las organizaciones sociales, ¿no? Las pueblos y nacionalidades, en este caso, pues hay propuestas perdón, hay requerimientos urgentes Ujú, en la cuestión de financiamiento ujú, para muchas obras que están quedadas, ¿no? En el campo, por ejemplo, tenemos vías que ya no son accesibles, ¿no es cierto? Que tenemos que, que vuelta a regresar a las mulitas y cargar los productos. En esa situación está viviendo el campo, ¿no? En cuanto a la cuestión de acá en lo urbano, pues no tenemos igual financiamiento, como lo dije anteriormente, hemos recurrido al chulco y eso es gravísimo. Eh, en todo sentido, pues en materia de seguridad igual hay una demanda muy grande porque ya las provincias en la sierra también estamos siendo afectadas por muchos casos de inseguridad y de violencia, ¿no? Vemos como en el caso de San Isidro, ujú, como cuando nunca se veía pues esta situación, ujú. eh, Ha habido nuestras provincias asaltos. también tiene la presencia de eventos así muy difíciles, muy complicados, ¿no? Asaltos, ya no se puede caminar libremente y tranquilamente en nuestra localidad. Entonces eso requiere pues prácticamente de una situación urgente em, de, de un cambio total prácticamente, ¿no? Luisa González tiene varios programas que ha sacado durante la primera vuelta y la segunda vuelta. Hay varias propuestas bastante grandes para resolver el tema de crisis energética, de seguridad. También tiene el plan Protege, Genera Impulsa. y Impulsa, que es como más lo social. ¿Con cuáles planes se identifican que ustedes como comerciantes, como dirigentes sociales? Bueno, prácticamente creo que los tres programas que recoge Luisa González nos acoge a los comerciantes principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de la seguridad, ¿no es cierto? Necesitamos urgente el tema de la seguridad. Eh, el tema en el Impulsa, pues requerimos de financiamiento, urgente igual, porque ya no podemos más. O sea, y tiene que ser créditos blandos, créditos que sean asequibles y créditos que no demande de tanto requisito, ¿no? Porque casi todo mundo, pues prácticamente con esto, después de la pandemia, cuando se proponía una reactivación económica, fue más bien un endeudamiento atroz a los comerciantes. ¿No? O sea, se hizo refinanciamientos que no favorecieron, sino más bien nos perjudicaron más y que algunos comerciantes no podemos salir hasta ahora de esa recesión económica. Entonces es una situación muy, muy dura prácticamente la que vive el comerciante. En la cuestión de energética igual genera, necesitamos que ese proyecto se ejecute. ¿Por qué? Porque vivimos 4 o 5 meses sin energía eléctrica, ¿no? Ahí hubo una pérdida millonaria. Para nosotros perdimos, digamos, en un 70% nuestra economía decayó. Y otra vez recurrimos a los endeudamientos. Entonces nos salimos de ese pantano prácticamente, a la cual nos han inducido prácticamente los desaciertos de esta gestión política inclusive local, ¿no? Porque no hay, inclusive, desde la municipalidad tampoco es que existe una propuesta seria, una propuesta planificada para enfrentar estos retos que tiene el comerciante ante esta desventaja para seguir adelante. ¿Tú crees que la candidata Luisa González en su plan de trabajo podría lograr resolver algunos temas que en estos últimos años pues se ha profundizado el tema de desempleo, de recesión económica y todos los conflictos que está acarreando el país? Claro, es que partimos de la lógica, ¿no es cierto? Partimos de la situación de que realmente, o sea, el país estaba funcionando. O sea, en el momento cuando empiezan a atacar porque la vertiente ahorita del correísmo y el anticorreísmo es lo que está en la palestra, ¿no es cierto? Mm, Pero nosotros nos damos cuenta que
En los 10 años prácticamente esto no tenía, no funcionaba, o sea, estaba funcionando. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han desmantelado las instituciones, han desmantelado el Estado prácticamente, ¿no es cierto? Reduciendo presupuestos, reduciendo, no dando atención prioritaria, por ejemplo, en la cuestión de salud, en la educación, en el empleo se han despedido mucha gente, ¿no es cierto? En el sector de la salud, mucha gente, muchos médicos despedidos, igual en el magisterio, muchos maestros despedidos, escuelas cerradas, sí, todo con el fin de caotizar. Entonces, se parte desde este análisis porque Luisa propone simplemente recuperar lo que prácticamente lo desmantelaron. Desde esa visión, nosotros creemos que sí es posible. Un Estado, porque para los gobiernos de derecha prácticamente lo que les se les hace difícil, ¿no es cierto?, la cuestión de social, como que no, para ellos consideran gastos, ¿no es cierto?, innecesarios, la cuestión que para los pobres, para la gente, para las mayorías del pueblo, es prioritaria la cuestión de la salud. Por ejemplo, cuando alguien se enferma, un pobre o una persona de clase media inclusive, no puede irse a una clínica donde le cuesta millones, mucha plata, pues mucho dinero, una situación, digamos, de una enfermedad catastrófica. Y en el tiempo de la Revolución Ciudadana prácticamente se atendía a estas situaciones, porque lo vivimos, tuvimos familiares que siendo campesinos, ¿no es cierto?, viniendo del campo, fueron atendidos en las mejores clínicas. Entonces eso fue real. Entonces, lo que se está proponiendo simplemente es ejecutar una un plan, pero desde esa perspectiva, ¿no?, social, que la inversión mira, se ha endeudado el país. Estamos llegando a los 100.000 millones de dólares de Sí. deuda Ujú. y sin embargo no existe una obra que sea representativa y que se diga, bueno, aquí se invirtió. ¿Con qué maquillan estos números? Simplemente acusando y lanzando la piedra siempre. Y la gente se está dando cuenta, ¿no? Que esta retórica que siempre repiten, ¿no? De que culpando al correísmo que ha sido, que se ha llevado, ya no tienen qué cifras decirlos, dicen 35.000 millones. Bueno, y así se han pasado todos estos años acusando al anterior gobierno. Y bueno, nos damos cuenta que cuando Rafael asumió también en la presidencia, había deuda, ¿no es cierto? Pero él no vino a estar acusando al anterior gobierno, sino a planificar y a ejecutar las obras que tenía que requería en ese tiempo urgente ser aplicadas en el país. Ustedes como organizaciones sociales han reflexionado, por ejemplo, solo sobre las instituciones, sobre el Estado, porque hay últimamente el discurso en las redes sociales y en los medios de que el Estado es un Estado como pesado, un Obeso. Estado obeso, que no debe estar al servicio de muchas cosas, que debe hacer lo mínimo. ¿Cómo reflexionan al respecto ustedes como organizaciones sociales? Claro, o sea, eso digo, para ellos consideran que debe haber menos inversión en lo social. Entonces, pero ¿a quién favorece cuando reducimos presupuestos, por ejemplo, para la salud y la educación? ¿Esos recursos a dónde van? Deberían estar, por ejemplo, digo yo, en el tema de carreteras, ¿no? O sea, ya este gobierno debería estar emprendiendo o el tema de energético, por ejemplo. ¿Qué es lo que hicieron, no? O sea, hicieron todo tipo negociados. Mira, compraron barcazas que prácticamente esas ni siquiera compraron, se dice que son Alquiladas. alquiladas, nuestro dinero no está invertido prácticamente. Entonces, si quitamos un presupuesto de acá, ¿no es cierto? Bueno, digamos que ya es un gasto innecesario la cuestión de que haya habido muchos médicos y se haya inflado la burocracia en el país. Pero entonces esos dineros, ¿a dónde se invierten? En el tema de seguridad nos sacaron del bolsillo el 15% del IVA, pero no se ve ningún informe en donde diga el gobierno prácticamente estos son los resultados, ¿no es cierto? En materia de seguridad hemos logrado disminuir la delincuencia en la costa, en la sierra. Al contrario, este año fue el año más violento, los primeros meses son cifras eh, Alarmante. muy alarmantes prácticamente, ¿no es cierto? 1.500 1.500, imagínate, 1.500 homicidios. homicidios, pues, estamos hablando de que no está aplicándose realmente, peor el Plan Fénix, pues el Plan Fénix ni siquiera nos dieron, creo que
señas de que existió, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, o sea, prácticamente nosotros ya no le creemos a este gobierno. Hay en estas últimas, ya empezó la campaña, Freddy, el domingo, ya ustedes vieron el debate. ¿Cuál es tu lectura sobre el debate? ¿Ustedes estuvieron viendo? Claro, ¿Qué estábamos muy reflexiones, atentos. qué reflexiones ustedes tienen? O sea, de 2 horas no se puede esperar mucho, pero hay algunos como ya lecturas, análisis al respecto. Sí, para nosotros prácticamente fue un debate en donde se posesionó prácticamente una Luisa, ¿no? Una Luisa que tiene claridad, tiene horizonte, tiene una planificación de país. Y bueno, al momento que un candidato a presidente empieza como prácticamente es una cuestión muy infantil, ¿no? Decir seudónimos, ¿no? De la rana René, por ejemplo. Entonces ahí empieza a denotar qué calidad, o sea, de presidente tenemos, pues. Un candidato que la misma candidata le está confrontando, ¿no? En el sentido de que es un misógino, maltratador de las mujeres, y ahí mismo recae. Sí, él debía simplemente basarse, digamos, en este caso, el candidato presidente debía eh, basarse solamente a su plan, proponer, o sea, no hubo ni una tan sola propuesta. O sea, seguimos con con la cuestión del odio al correísmo y nada más. No salen de eso. Luisa González para nosotros demostró superioridad en el sentido de análisis y de propuesta. Y más que todo valentía, porque hay que ser valiente, yo digo, para enfrentarle prácticamente a un candidato presidente de ese nivel. Decirle sus verdades en la cara denota tener mucha valentía y mucha claridad política a la cual se está enfrentando prácticamente Luisa González. ¿Cómo ustedes van a participar dentro de la campaña? Saben que dentro de este colectivo de organizaciones que salieron en la rueda de prensa a apoyar a la candidata Luisa González y su binomio, hay organizaciones que no estaban en la primera vuelta. Y se ha Así logrado esa es. unidad donde ahora sí apoyan a la candidatura de Luisa González de la Revolución Ciudadana. Con ustedes, con la Dirección Provincial de la Revolución Ciudadana, ¿cómo se está coordinando el tema, por ejemplo, de campaña? Tienen 18 días para ya pronto se va a realizar las elecciones y se va a Sobre ruedas ya. Ujú, Así es, prácticamente estamos ya caminando en en la campaña. Eh, se ha se ha planteado prácticamente este mandato, y lo entregamos al candidato Diego Borja. Es un mandato en donde firman más de 60 organizaciones, imagínate. ujú. De inicio teníamos como 37 salieron en el primer. 30, 35 a lo mucho, Ujú, y se han sumado organizaciones sociales y se van sumando cada día. ¿Por qué? Porque ven más la propuesta que es más viable y realizable, en el sentido de que no es oferta simple de campaña, porque se está manteniendo y se está sosteniendo la posibilidad eh, de, primero, de planificación, ¿no? Y de respeto de nuestra soberanía y de si nos endeudamos prácticamente, si se endeuda el país, que se refleje en obras, pues así de simple. Pero si vemos un endeudamiento que como el que lo indicábamos, ¿no? Estamos llegando a los 100.000 millones de dólares y no vemos una obra, no vemos nada. Entonces la gente, por más maquilladas las cifras que nos pueda dar este gobierno o por más TikTok que maneje, ¿no? En redes sociales, porque bueno, en eso sí ha gastado e invertido este gobierno. Y ahí sí creo que ha dado empleo, porque hay mucha gente que se ha dedicado a hacer troll, lo que nosotros les llamamos en redes sociales, ¿no es cierto? Cuando Ecuavisa lanza una información que siempre es a favor de este gobierno, ¿no es cierto? Hay una información sesgada desde esas plataformas, desde esos espacios y medios de comunicación de apoyo a este gobierno, pues son los voceros de este gobierno, se despliega prácticamente miles de troles en apoyo. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Están creando un efecto visual para confundirle al ciudadano y decir, vea, sí, sí tiene apoyo. Entonces, en eso también un llamado a la gente, decirles que eso son solamente troles, los cuales ha pagado este gobierno con nuestro dinero de nuestro bolsillo para crear simplemente esta imagen de que este gobierno tiene apoyo. Y en la realidad, si nosotros vamos y caminamos con la gente de carne y hueso, pues ahí
preguntamos con el ciudadano de la calle, con el comerciante, vemos que no es así. No existe tal apoyo, más bien existe esta incertidumbre, este desacierto, esta confusión y la gente prácticamente no, no ve reflejada ninguna situación favorable para el ciudadano. Un poco para cerrar esta conversación, Freddy, ¿cuáles son las expectativas, perspectivas de una victoria de la candidata que ustedes están apoyando, Luisa González? En primera situación, pues nosotros confiamos en Luisa González, ponemos toda esa esperanza, esa fe como ciudadanos y ciudadanas de que con un gobierno que acoja primeramente criterios, necesidades, demandas del pueblo, estos mandatos que nosotros estamos pronunciando públicamente ante las autoridades y ante la sociedad, sean prácticamente realizados en el gobierno y estaremos ahí organizados de esta misma manera para que se dé cumplimiento a estas demandas. Sí, o sea lo que pueda pasar en el escenario, nosotros vamos a seguir organizados como lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, venimos de organizaciones sociales ya de historia, sí, y seguimos caminando buscando siempre la unidad, porque en el camino históricamente, pues nos han dividido inclusive. Entonces, en algunos casos nos hemos vuelto a encontrar, ¿no? Como en el caso de compañeros de la FISI, compañeros del campo, nos hemos vuelto a reencontrar, inclusive con algunos compañeros de partidos como la Unidad Popular. Estamos tratando de buscar ese encuentro. Que bueno, hablemos de las bases, ¿no? Porque ya con dirigentes corroídos es muy imposible ya Ujú. buscar un acuerdo, porque ellos ya tienen en su ADATA, tienen en su proyecto prácticamente el proyecto de la derecha. Ellos ya son declarados de derecha, se deben a la derecha y ahí estarán, ahí quedarán. Con ellos no vamos a establecer ningún contacto, ni siquiera podemos tener esperanza de que ellos puedan retomar el camino de la unidad popular. Ok, muchísimas gracias, Freddy. Qué gusto haberle tenido aquí. Gracias, Amanda. Y bueno, hago el llamado a la ciudadanía. Por último, que pensemos, reflexionemos bien el voto y Luisa González es la única alternativa posible para recuperar y revivir el país. Gracias.